Si te parece, yo voy a empezar contando, si querés, un poquito este caso y que lo puso, digamos, en órbita del Triángulo de las Bermudas y vos después me vas comentando algunos casos del libro, ¿te parece? Dale. Seguramente lo conocés a este caso, estamos hablando, como todos saben, del Triángulo de las Bermudas, ¿no es cierto? Se le dice triángulo porque es una zona de agua, son 1,5 millones de kilómetros cuadrados, o sea, una masa de agua bastante grande que se conforma entre Florida, Bermudas y Puerto Rico, ¿no? El caso que da inicio, digamos, al misterio del Triángulo de las Bermudas, pero vamos a ver que hay casos mucho más antiguos, incluso uno que eh, sirvió de inspiración para Shakespeare, para escribir un relato, un cuento de él que se llama La Tempestad. Tal Eh, cual. sí, pero este primer caso sucede en 1945 en Fort Lauderdale, en Florida, cuando cinco bombarderos de la milicia estadounidense se preparaban para hacer un ejercicio rutinario, totalmente de rutina, que lo que debían hacer era hacer un vuelo en el que iban a, como blanco, digamos, tenían para disparar unas bombas, eran unos restos de un naufragio, hacer después un ejercicio de navegación y volver, ¿no? Lo que hicieron esa mañana del 6 de diciembre fue obviamente despegar, dirigirse hasta el bombardero. Esa primera etapa del ejercicio parece que salió bien, que no tuvieron ningún tipo de problema. Pero después, al iniciar este ejercicio de navegación, le voy a poner en pantalla a la familia humanoide eh, las imágenes, ¿no? de esta tripulación y del bombardero. Aquí van. Esta es la tripulación, vemos que consta de bastantes participantes, ¿no? No sé, yo creo que vos sí me no la podés ver, pero no sé si tenés... Sí, no, pero tengo imágenes del libro, digamos, ¿no? O sea, me imagino cuáles Ah, son. listo, bonito. Sí, estoy mostrando imágenes de la tripulación. La cosa es que, bueno, al acabar el Bárbaro. ejercicio del bombardero, de los bombarderos a estos restos, de estos naufragios, comienzan a hacer el ejercicio de navegación. Esta tripulación, que eran cinco bombarderos, estaba a cargo el vuelo del instructor conocido como Taylor. Charles Taylor, exactamente, que era un piloto experimentado porque había participado en la Primera Guerra Mundial. Este, pero parecía que ya tenía antecedentes de no ubicarse bien, digamos. De hecho, fue el que tuvo problemas para ubicarse en este vuelo de cómo volver a Fort Lauderdale. No conocía muy bien el área, si bien era un piloto experimentado, no tenía experiencia volando en esa zona. Entonces tiene un error inicial él de dirigir la patrulla, que en vez de llevarlos de regreso hacia la costa de Florida, se dirigen hacia el Océano Atlántico, ¿no? Tiene una primera comunicación diciendo de que las brújulas, parece que la brújula empieza a fallar, no empieza a funcionar bien. Se dirigen con dirección al Atlántico, él pensando que estaba volando sobre los cayos de Florida, pero en realidad se encontraba sobre Bermudas, o sea, eh, digamos al otro extremo del triángulo, ¿no? Les voy a mostrar lo que eran los bombarderos, los aviones de esa época, aquí los podemos ver. Eh, y empieza a haber una serie de comunicaciones y de disputa entre los participantes de este ejercicio de hacia dónde debían ir, hacia dónde debían dirigirse. Entre lo que uno de los participantes, el Taylor, que era el más grande, tenía 28 años, o sea que estamos hablando de una tripulación joven, ¿no? No era tan experimentada en realidad como se creía. Este, Uno de los alumnos de este vuelo de instrucción le empieza a decir a Taylor que se dirijan hacia el oeste para tratar de alcanzar la costa, pero finalmente se dirigen al noreste por sugerencia de Taylor y dicen que si se hubieran dirigido en realidad donde dijo este alumno hacia el oeste hubieran llegado a tierra firme o habrían llegado, digamos, a las costas de Estados Unidos, pero en realidad se adentraron más sobre el Atlántico. Hay comunicaciones raras en el medio. Por momentos hay una línea de comunicación que dicen que el mar lo ven raro, no lo pueden interpretar bien, como que por momentos lo ven blanco,
se encontraban extremadamente desorientados, perdidos, realmente no sabían dónde estaban. Eh, por momentos empiezan a ver el oleaje con bastante movimiento, con bastante oleaje, pero es como que le costaba reconocer el mar, les costaba reconocer la zona, y se encuentran totalmente perdidos hasta que en un momento se corta la comunicación por completo, eh, y no se sabe más de esta tripulación, no saben qué es lo que realmente pasa, y mandan a un hidroavión que era el Mariner a tratar de interceptarlos y de guiarlos de vuelta, pero lamentablemente este Mariner, que también iba con 13 tripulantes, me parece, en este hidroavión, explota en el aire por circunstancias que no sé si se saben hasta el día de hoy, no sé si en el libro tenés información de eso. Sí, en realidad se barajó la posibilidad de que hubiese explotado porque había un avión comercial que estaba cerca del Mariner, cerca de la ruta del Mariner, Ajá. y vio una bola de fuego caer al mar. Entonces, primeramente se interpretó que había explotado y luego se descartó esa teoría. Tenía Ah, 13 tripulantes, el hidroavión de rescate, y la escuadrilla de 5 aviones que mencionaste primeramente, sí, los Avenger, eso eh, mismo. tenían 14 integrantes también, Sí, entre casi ellos el 30 teniente, personas estamos hablando. Un claro, y montón. sus alumnos. Eh, Esto causó un revuelo en la base terrible, porque no solamente que la guerra, para el contexto histórico, digamos, la Segunda Guerra Mundial había terminado hacía unos meses. Ujú. Entonces, al tener primero la desaparición de los 5 aviones y luego la desaparición del avión, de la misión de rescate, Del Mariner, lo que ajá. primero, claro, lo que primero se teorizó en la base es que pudiese ser un ataque Un enemigo, ataque. un nuevo ataque enemigo. Con lo cual se puso todo lo que estaba a disposición y hubo colaboración de la Armada inglesa, porque bueno, Bahamas es una colonia inglesa, entonces eh, digamos que se utilizaron muchísimas navíos de distinto porte, ¿no? Los de la Guardia Costera, ahora, espera, yo te lo voy a decir exactamente porque cuando Sí, lo leí de hecho se hablan de cientos de aviones y barcos que rastrearon esas zonas buscando tantos restos del vuelo 19, que es 200, como se lo llamó al ejercicio, de estos 5 aviones Avenger y del Mariner, ¿no? 240 aviones de tierra Claro, una barbaridad. militares. Obviamente participaron embarcaciones de menor porte privadas que se sumaron, digamos, a la búsqueda. Pero lo más importante de todo es que incluso participaron submarinos, Ah, mira, la no Guardia sabía Costera, ese dato. lanchones de rescate y, bueno, obviamente todo lo que estaba a disposición en ese momento. Ajá. No solamente se buscó por aire y por mar, sino que después, durante varias semanas, se buscaron restos sobre las costas de Florida. Si había restos de avión, de chalecos salvavidas, de algo, lo que fuese que les diera indicios de que había habido un estrellamiento, digamos, ¿no? Sí, Que habían caído al mar. Tarde o temprano esos restos iban a llegar a la costa. claro. No, pero no fue así, digamos, ¿no? Es que más, Y creo hasta que se dice que no encontraron ni siquiera manchas de aceite en el agua, o sea, nada, absolutamente nada. desaparecidos. Y bueno, eso es lo que hace que todavía sea un misterio sin resolver. Tenemos que pensar que detrás de esta cantidad de tripulantes hay familias que se quedaron esperando alguna respuesta, ¿no? O sea, se fue, digamos, a hacer un ejercicio y no se supo más nada, De digamos, ¿no? rutina, sí, sí, sí. Vos No, sabés no, que sin una de las teorías de las que hablan es que, o la más plausible, digamos, es que obviamente alejándose por el Atlántico se terminan por quedar sin combustible claro, y lo que deberían haber hecho quizás fue un aterrizaje sobre el agua, pero que si realmente había el oleaje que ellos decían, de entre olas de 3 4 metros de altura, ahí leía que, claro, un avión aterrizado en el agua del tamaño de esos aviones,
embestido por olas de 3 o 4 metros de altura, lo despedazaban 2 segundos y no quedaba rastro de nada. Lo que a mí me llama la atención es que nada haya salido a flote, haya llegado a una orilla o no hayan divisado resto de aceite, hablando de más de 200 miembros de rescate, tanto aeronaves como navíos, ¿no? Buscándolo. Y submarinos, que no sabía encima. Tal cual. Así que se puso todo a disposición. Y ya te digo, lo que se hablaba era de que podía ser un ataque enemigo. Claro. Lo que nunca se pensó es que no se iba a obtener ningún tipo de respuesta. Obviamente salieron, yo tengo 7 conspiraciones de qué es el Triángulo de las Bermudas. Imagínate que dio para que las especulaciones saltaran por el aire. Sí, ahora vamos a repasar las conspiraciones. Vos sabés que leyendo sobre ese caso para este programa, leí que hubo, después del Mariner, un segundo vuelo de rescate que salió antes de que se hiciera la búsqueda no oficial, que salen desde las costas de Florida y que por un momento pierden la comunicación. Hablando, es como que hay una interferencia, se pierde la comunicación de este segundo vuelo de rescate después del Mariner y lo vuelven a retomar la comunicación, pero ellos estaban como casi llegando a Puerto Rico, como si de repente en el medio hubieran como si hubieran desaparecido, hubieran vuelto a aparecer. Esto no sé cuánto de veracidad hay que verlo, porque lo vi también en un documental reciente de Discovery, de History, digamos, sobre el Triángulo de las Bermudas y sobre este caso en particular. No me acuerdo el nombre de ese avión, pero me pareció muy interesante ese dato. Ese segundo vuelo que sale a interceptarlo, a buscarlo después del Mariner, pierden la comunicación y cuando lo vuelven a retomar estaban como varios kilómetros adelantados de lo que se suponía donde deberían estar, digamos. Claro, sí, eso en el libro no lo registra ese caso, ese vuelo. Ajá. Lo que sí registra son otros casos donde se han producido, digamos, adelantamientos en el tiempo con respecto a que una nave tenía que llegar en una X cantidad de tiempo y llegaba mucho antes. De lo que debería haber llegado, claro. Claro, y que eso está calculado, ¿no es cierto? La teoría más cercana sería que, bueno, que en esa línea, en ese vuelo aéreo, recibieron, digamos, viento de cola y, bueno, esas explicaciones que son todas medio agarradas con alambre, ¿no? Porque ya podrían ser, digamos, respuestas concretas y decir, hubo cierto tipo de viento que, o sea, podría ser una explicación más concreta, pero todo lo que es en torno al Triángulo de las Bermudas, que no sé si lo mencionaste, es podemos imaginar un triángulo isósceles entre lo que sería Florida, Puerto Rico y las Bahamas. Claro, claro, en ese sector en particular pasa de todo a nivel climatológico, ¿no? Tenemos que imaginarnos que hay trombas marinas, terremotos submarinos pueden producir olas de 15 metros, hay obviamente alteraciones geomagnéticas. El producto también se relaciona con respecto a los terremotos submarinos y que eso provoca alteraciones magnéticas. Bueno, vos sabés que, hablando de eso que decís, encontré yo un informe de la NASA que emitió en el 2021 donde informaban que los satélites que atravesaban esa zona recibían una señal en particular, como que eran bombardeados con una radiación mucho más intensa que cualquier otro lugar de la órbita terrestre, ¿viste? Acá estoy leyendo, dice que son irregularidades conocidas como anomalías del Atlántico Sur, cuyas siglas son AAS, y son provocados por rayos solares que se acercan hasta 200 kilómetros a la superficie de la Tierra. Y nada, que estos rayos solares producen esta radiación mucho más intensa y que muchas veces debilitan o perjudican el funcionamiento del equipamiento de navegación, incluso muchas veces de los mismos satélites de ellos tienen como que apagar los sistemas, y es como un punto débil electromagnético de la Tierra, dice. Entonces eso por ahí puede ser, por ejemplo, en el caso que vimos recién de los vuelos de Taylor, que perdía el funcionamiento de la brújula y se desorientaban,
quizás podía deberse a eso, ¿no? Claro, el Triángulo de las Bermudas tiene su gemelo, digamos, planetario, que está ubicado digamos, en las costas de Japón. También es un triángulo isósceles, eh, con las mismas características, ¿no? De vientos huracanados, terremotos submarinos, trombas marinas, alteraciones geomagnéticas. Ajá. Y en su momento, el año 1955, lo que se llama el Triángulo del Diablo, ¿no? En 1955 la Armada japonesa tomó cartas en el asunto porque sucedía exactamente lo mismo. Desaparecían aviones, embarcaciones, sin explicación. Entonces iniciaron una investigación en profundidad y declararon ese área para todo el vuelo aéreo comercial de riesgo. Ajá. Entonces, ya por ese sector se tomaban cierto tipo de precauciones o se evitaba ir por esa ruta aérea, justamente porque este sector tiene las mismas características del Triángulo de las Bermudas. Hay un investigador que había, digamos, evaluado que estos puntos, tanto el Triángulo de las Bermudas como el Triángulo del Diablo, eran alteraciones geomagnéticas que tenía el planeta Tierra en diversos lugares, y él llegó a encontrar 12 lugares donde existían estas anomalías, incurrencias, ¿no? Estas características, y que además había desaparición de embarcaciones en esa zona, ¿no? O sea, que fueran como réplicas del Triángulo de las Bermudas. Y llegó a detectar 12 lugares, 6 en el hemisferio norte y 6 en el hemisferio sur, y estaban localizados entre los paralelos 35 y 40. Ajá. A ver, es como toda teoría, ¿no? Después hay que ver, es muy complicado, digamos, sí. ¿no? Porque otros refutan, digamos, esta teoría diciendo que cualquiera podría diagramar un triángulo en cualquier parte del planeta sobre el océano, y también encontraría particularidades climatográficas extremas, digamos, de altas olas, tsunamis, o sea que es inherente también a la vida marina. En el medio del Atlántico. Tenemos que recordar que cuando vino Colón a América, muchos barcos que hicieron estas expediciones quedaron quedaban a la deriva, o sea, no llegaban a puerto. Entonces, tenemos que pensar que el océano Atlántico tiene sus dificultades, ¿no? Cualquiera, el Pacífico también. De hecho, hablando de Colón, que fue uno de los primeros que registró cuando atravesaba el Triángulo de las Bermudas en sus escritos, que él vio estallar, digamos, llamaradas de fuego en esta zona, y él dice después en su escrito que semanas después vio luces extrañas, ¿no?, en la distancia. Pero estas llamaradas de fuego hoy en día se condicen con algunos descubrimientos, investigaciones que se han hecho de lo que pareciera ser gas metano que se encontraba congelado en las profundidades, y que debido al cambio climático esto se ha ido como menguando, este congelamiento, y este gas metano sale a la superficie y produce como ciertas explosiones. De hecho hay registros de llamaradas en medio de bloque de hielo, pero que sobre todo en la zona de las Bermudas podría como producir estas explosiones y dejar zonas sin agua momentáneamente, y ahí se producirían como estos hundimientos. Es una teoría, ¿no? No es que haya algo que se haya probado. Claro, sí. O sea, nos tenemos que imaginar una columna de agua que sale de manera abrupta por una explosión marina. Claro. Obviamente, circunstancias impredecibles. Igual, vos sabés que había... Sí, decime. No, se llegó a pensar en todas estas teorías con respecto a qué estaba pasando exactamente en el Triángulo de las Bermudas. Había un grupo que tenía alguna idea un poco más espiritual de lo que pasaba. Ajá. Y entonces lo que decía es que lo ideal sería plantar un barco con sensores y maniquíes con dispositivos de GPS, algo así como un señuelo, ¿no? Sí. Y mandarlo para ver qué pasaba, y con todos estos elementos tecnológicos poder evaluar
hacia dónde se dirigía el barco o los maniquíes, digamos, como primero como ¿por qué maniquíes y no seres humanos? Porque lo que decía este grupo es que por ahí las interacciones mentales de la gente eran lo que afectaba los elementos electrónicos de los barcos, ¿no? Ya es medio Sí, agarrado a los pelos, sí, pero sí. bueno, ellos habían, digamos, sugerido eh, para, digamos, comprobar o descartar su teoría, en definitiva, si ponían maniquíes, la embarcación llegaría a puerto, Ajá. según esta teoría que ellos planteaban. Mira, Pero bueno, al final no lo hicieron. hablando Al final, de barcos con maniquíes y ver a sí. dónde iban, te voy a contar un caso bastante antiguo, que es de 1881, Uh-huh. eh, el cual tiene como protagonista un barco conocido en ese momento, que era el barco Ellen Austin, en nombre del capitán, ¿no?, que lo dirigía. Era un barco que se encontraba navegando desde Liverpool a Nueva York. Y en este trayecto se encuentra con un barco fantasma en lo que es el Triángulo de las Bermudas. Este hecho está registrado y Sí. lo encontré en un libro que me pareció muy interesante, la hipótesis que plantea, que te lo voy a contar. Pero el hecho es que, bueno, este año, 1881, este navío inglés, Ellen Austin, que navegaba en un día totalmente claro, despejado, un día calmo, se encontraba ya en las aguas del Atlántico, este, se encuentra de repente una noche con un barco que se dirigía prácticamente en el mismo sentido que ellos, y empiezan a hacer ciertas señales de saludo para comunicarse con las banderas, pero no reciben ningún tipo de respuesta desde el otro lado, y pese a la insistencia del capitán Ellen Austin, el silencio sigue igual, ¿no? Para él es algo que evidentemente estaba sucediendo, entonces destina él un par de botes, ¿no?, con varios hombres para efectuar un abordaje en este navío del cual no recibía ningún tipo de señales. Y se encuentran con que el navío estaba totalmente deshabitado. No había nadie, pero estaba totalmente abastecido. Esto sucedía en el medio de la noche, y se disponen estos tripulantes que se habían ido a abordar este barco a navegar junto con Ellen Austin hasta San Juan de Terranova, ¿no? Lo toman como destino para llegar los dos, ya que hay una ley de que nada, si se encuentra un barco a la deriva que está deshabitado, el Tal que lo cual, es habite, tuyo. claro, es tuyo. Sí. Ya en la noche, de repente, mientras van navegando, aparece una niebla, se pone un tiempo brumoso, plena oscuridad marítima, ¿no?, de la noche, sin luna, y pierden contacto visual entre ellos. No se ven durante un par de días, y claro, en el Austin piensa que el barco había tomado otro rumbo, pero pasados estos días, 2 días, se vuelven a encontrar, se vuelven a ver, se hacen señales y Ellen Austin divisa que el barco no responde. Esta vez el barco estaba habitado, habían ido ya tripulantes de ellos, ¿no?, a abordar este barco, y no responden, no saben qué ocurre, así que cuando tratan de abordarlo se dan cuenta que los tripulantes que estaban en ese barco tampoco están. Habían desaparecido y el aspecto del barco era distinto. Esta vez lo veían como abandonado, como que realmente no había nadie en ese barco hacía mucho tiempo, no estaba abastecido tampoco. Lo encuentran vacío nuevamente, completamente vacío. Deciden dejar el barco y al cabo de unas horas, de vuelta a niebla, el barco desaparece y no lo vuelven a ver. Esto queda totalmente registrado. Los pilotos del barco inglés no tenían por qué mentir. De hecho, se creía que si esto hubiera sido inventado le iba a traer mucho más problema de los beneficios que podía reportar contar una historia de este tipo, ¿no? Y se sometieron, de hecho, a largos interrogatorios que no aportaron nada nuevo, ni siquiera el nombre del barco, ni la procedencia del barco, que jamás pudieron ser fijadas, ¿no?, por este buque inglés.
Pero nada, la cosa es que perdieron parte de su tripulación que habían ido a abordar este barco y el barco termina por desaparecer también. Y eso queda ahí. Y me quedé con un libro, me encontré un libro escrito por Jacques Verguier y Víctor Alexandrov, que esto para mí sí es una teoría tremendamente fantasiosa y conspiranoica, pero uno nunca sabe. La trato con respeto, pero es lo que yo pienso. Que hablan de guerras secretas bajo los océanos. Así como lo escuchás. Seres que son no humanos, vamos a decir, no Sí. sé si son, las tratan como ciudades que están bajo el océano. No sé si esto tiene que ver con la Atlántida o no. Pero hablan de ciudades submarinas, de sociedades, sí, sociedades submarinas que están atravesando una guerra secreta y que muchas de estas desapariciones, como por ejemplo este caso de este barco, tienen que ver con tácticas llevadas a cabo por estas sociedades submarinas. Voy a poner el libro acá en pantalla, no es algo que me estoy inventando yo, sino que lo vi en este libro, que me pareció interesante, se llama Guerra Secreta bajo los océanos. Eh, y bueno, no sé si eso está dentro de tus 7 teorías conspirativas. No, sabes que no, pero te voy a contar algo. Uno de los primeros barcos comerciales que tuvo, digamos, esta característica de barco fantasma Sí, fue un navío francés que se llamaba Rosalie, que iba para La Habana. Lo encontraron a la deriva con las velas desplegadas y tal como relataste, tenía la carga intacta, ajá, digamos, ¿no? Y no había nadie en el barco. No había ni mira, tripulantes ni pasajeros. Lo único que encontraron fue un canario que estaba vivo mira, eh, en el barco. No, este fue el primero de muchos casos que se fueron sucediendo, siempre con las mismas características. Barcos con velas desplegadas, algunas eh, a la deriva, otras ancladas, pero con esta característica de que no había ni tripulantes ni pasajeros y las cargas estaban intactas.